¿Cómo se definía la imagen de un número? Cuando digo eso, ¿a qué me refiero? La imagen. ¿Qué era la imagen de un número? Es la i, ¿cierto? O sea, este 1 que puse aquí, ¿quién es? ¿La x o la y? La I. ¿La y? Ah, no, esa es la X. La x, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hay que encontrar? Sí. O sea, con ese 1, que lo vamos a reemplazar ¿dónde? En la x, vamos a obtener su imagen. ¿Sí? Y cuando hablamos de preimagen, Esa es la X. ya, entonces este 1 era la x, y hay que encontrar el y asociado, ¿cierto? Al revés, si les pregunto por una preimagen, este un medio, ¿qué es? ¿La x o la y? Es la y. ¿Y qué es lo que hay que encontrar? La X. La x asociada. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería la primera parte? La de la imagen. Dijimos que había que evaluar en el x igual a ¿cuánto? A 1. Eso es todo. Ah. Ya. ¿Y cuánto vale f evaluado en 1? ¿Qué se hace? Se reemplazan las X donde hay X. Bueno, Eso, ¿cierto? Llegar y reemplazar. O sea, si estoy diciendo que la x vale 1, tendríamos que reemplazar ahí un 1 y abajo. Eso es todo. ¿Cuánto da? 1. ¿O? Sí. 2 por 1, 2, más 1, 3. Arriba y abajo. 3 también. Y eso da 1. Entonces, ¿cuál sería una imagen de 1? O sea, la imagen de 1. ¿Sería también? 1. Fue casualidad. No siempre va a ser así. lo planeé, profe. ¿No? Salió de improviso. Ya, de aquí mismo. ¿Cuál sería una preimagen de 1? Como pregunta adicional. O sea, es que Piénsenlo un poquito. 1. ¿Por qué? porque la preimagen es X. Porque la preimagen es x y este 1 sería el y. O sea, lo que estamos haciendo es resolviendo esa ecuación. ¿Y qué fue lo que dijimos antes? ¿Qué número evaluado en la f me da 1? El 1. Entonces no era necesario resolverlo, pero si les preguntaran por la preimagen de 1, ¿qué es lo que habría que hacer? Igualar el i a 1. ¿Sí? Pero sale directo porque ya lo habíamos calculado. Ya. Y la otra parte, preimagen de un medio, ¿cómo se hace? Esta. Tiene que tomar la función igual a un medio. Exacto, ¿cierto? Cuando hablamos de preimagen de un número, este es el i. Y que sea el i significa ¿qué cosa? ¿Cómo quedaría? Un medio igual a ¿cuánto? Ah, no. 2x más 1 partido en x más 2. Esta parte es importante que sepan el concepto, chiquillos, de imagen, preimagen. ¿Sí? Preimagen lo que hace es encontrar una x asociada a una y que ustedes les dan. ¿Sí? En este caso le estoy diciendo que el i vale un medio y pido una preimagen. ¿Cómo se calcula? Ahí está. Ese es el i. ¿Sí? Esta es la función. ¿Qué tendríamos que hacer? Despejar. ¿Cómo se despeja esta ecuación? ¿Cierto? O sea, como es una igualdad de fracciones, este 2, ¿qué hacemos con él? Vas a multiplicar. Multiplicamos. ¿Y qué hacemos con el x más 2? Lo mismo. Lo mismo. Al revés. ¿Sí? Al final es eso, justamente. Pasamos multiplicando. ¿Cómo quedaría?
Ya, partamos por eso, ¿cierto? Eso sería pasar multiplicando a cada lado. Si quieren le colocan el 1 acá, pero por 1 da lo mismo. Ya, y ahora sí, alguien dio el resultado directo. Esto era x más 2 igual a 4x más 2. ¿Sí? Ya, eso tenía un nombre. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Este tipo de ecuación. Lineal. Esa es una ecuación lineal. ¿Por qué es lineal? ¿Por qué es lineal? ¿Por qué se llama lineal a todo esto? ¿Qué tenía que pasar para que fuera lineal? Las x, ¿qué exponentes tienen? 1. Cuando pasa eso, la ecuación es lineal. Si apareciera una que tiene un exponente 2, es una ecuación cuadrática. Si la incógnita, esto para más adelante, estuviera un exponente, se va a llamar ecuación exponencial. Y así, siempre que ustedes hablen de ecuación, es despejar. Y el apellido va a depender de dónde esté la incógnita. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? El lenguaje solamente. ¿Cómo vamos a referirnos a las cosas? Ya, de acá, ¿cómo se resuelve esa ecuación? ¿Cierto? Las lineales tienen esa característica, que es súper simple resolverlas, porque juntamos todos los números a un lado, todo lo que tiene x al otro lado, y está listo, o casi listo. ¿Sí? ¿Qué pasa si intentamos juntar los números? Hola. O sea, como hay un 2 y un 2, se simplifican. ¿Sí? Si hubiesen números distintos, ustedes los suman o los restan, dependiendo del caso. Pero como son justo el 2, se va. ¿Y qué pasa con las x si las juntamos en un lado? ¿Cuánto da? 0 igual a 3x. Conclusión, ¿cuánto vale la x? Ya, eso sí lo planeé. Ya, ¿y cómo se lee este resultado? Porque no basta con hacer esa cuenta. O sea, de los, no sé, 15 puntos. Si fuera 15 puntos esa parte, no les daría los 15 puntos si llegan hasta ahí. Falta una respuesta final. ¿Cuál sería? Justamente, responder lo que se les pregunta. O sea, decir una preimagen de un medio es... ¿cuánto? 0. ¿Qué significa eso en términos de ecuación matemática? ¿Qué era este 0? ¿Era la x o la y? La x. ¿Y este un medio? La y. ¿Cuál es la relación entre los dos? Si a la función la evaluamos en 0, ¿cuál va a ser el resultado? 0 también. No, un medio. Eso significa. ¿Ya? Siempre que ustedes tienen un par imagen-preimagen, significa eso. ¿Sí? Y miren, vuelvan a la función. ¿Qué pasa si la evalúan en 0? 0, 0, 0, ¿cuánto les da? Un medio, que era justo el resultado. ¿Sí? Entonces, siempre que les pidan imagen, es llegar y reemplazar. Si les piden preimagen, ¿qué tienen que hacer? Resolver una ecuación. ¿Ya? Estas son cosas que vimos en la clase pasada. A todo esto en YouTube ya subí la clase si alguien la quiere ver de nuevo. Ya, la segunda parte, el dominio. ¿Cómo se definía el dominio de una función? Con palabras, no con el símbolo. ¿Qué era? No. Valores posibles de x. ¿Y cómo se restringen? ¿Qué es lo que había que mirar? Por ejemplo, aquí. Arriba, la x podría ser cualquier cosa, ¿cierto? Pero ¿qué pasaba en los denominadores? No podían ser 0. ¿Por qué no podían ser 0? Se indetermina, ¿cierto? Ahí la matemática explota. No resulta. ¿Cuándo el denominador es 0? Cuando la x es menos 2. Cuando la x es menos 2. ¿Listo? ¿Cuál sería el dominio? Todos los reales excepto menos 2. Todos los reales excepto el menos 2. ¿Por qué el menos 2 no?
hace ser un denominador. ¿Sí? Entonces, 2. El dominio de la función son todos los reales salvo el menos 2. Así lo escribíamos, ¿cierto? Y si tuviésemos que sacar más números, por ejemplo, no sé, pues en vez de que fuera x más 2, fuera x más 2 por x más 1. ¿Qué habría que hacer ahí? Con el dominio. No puede ser menos 2 ni tampoco menos 1. ¿Cómo lo escribimos? Aquí. ¿Qué habría que hacer en esa parte? ¿Cierto? O sea, sería R salvo el menos 2 y el menos 1. Voy a agregarlo a la lista nomás. ¿Ya? Entonces, dominio, ¿qué es lo que tenían que mirar? Lo dijimos en la clase pasada. Primero, denominadores. Sí o sí, no pueden ser cero. ¿Qué otra cosa? Las raíces de índice par. Por ejemplo, raíz cuadrada. ¿Sí? ¿Qué pasaba con la raíz cuadrada cuando aparecía? ¿Qué pasa con lo de adentro? No puede ser negativo, ¿cierto? Entonces esas son las restricciones que uno va haciendo. ¿Ya? Ya. Y por último, el recorrido de la función. Voy a copiarla. 2x más 1, x más 2. Ya, eso. Y nos preguntan por el recorrido de la función. ¿Qué era el recorrido? Los valores que pueden tomar la y, o dicho de otra forma, son los valores que yo puedo alcanzar con mi función. ¿Sí? Eso es. Ya, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces lo voy a escribir. Estos son los valores que puede tomar la y. Eso es el recorrido. ¿Sí? Ya. ¿Y cómo se hace en términos generales? Esa es nuestra función, ¿cierto? Con esa estamos trabajando. Lo que vamos a hacer es despejar la x. Ya, este es el procedimiento estándar para sacar recorrido. Hay algunos casos donde no funciona, pero funciona casi siempre. Al menos en este curso va a funcionar siempre. Ya, despejamos x. ¿Cómo despejamos la x de acá? Vamos a necesitar herramientas de álgebra. ¿Sí? Ya, de partida, ¿qué hago con este denominador? Multiplica, ¿cierto? ¿Cómo quedaría? X y más 2y, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo? Esta parte es importante que la sigan. Esto pasó multiplicando y como pasó multiplicando, la y multiplica a la x y además multiplica al 2. ¿Sí? Ya, ¿qué queda en el otro lado? Lado derecho. 2x más 1. Paso 1, listo. ¿Qué más hacemos para despejar la x? ¿Qué cosa? Eso. Agrupemos todo lo que tiene x en un lado y todo lo que no tiene x en el otro. Ya, ¿qué cosas tienen x? X por y y además el 2x. ¿Qué pasa si lo agrupo al lado izquierdo? ¿Cuánto queda? Y ahí el 12x, ¿cómo lo paso al otro lado? Restando. Ya. ¿Y qué voy a dejar en el lado derecho? Las cosas que no tengan x, o sea, eso. ¿Cuánto quedaría? 1 menos 2y. Ya, ¿qué más hacemos? Para despejar la x. Eso es lo que estoy haciendo, aquí lo dije.
Si este tiene x, este tiene x, ¿qué le podemos hacer? Factorizarla, ¿cierto? O sea, eso es igual a ¿qué cosa? X factor de y menos 2. ¿Y en el otro lado le hicimos algo? No. Último paso. ¿Cuánto vale x? X igual a 1 partido de I. O sea, 1 menos 2i dividido en I menos y menos 2. Y aquí está la clave. ¿Qué valores puede tomar la i? todos los reales excepto el 2. Todos los reales salvo el 2. Eso es todo. Entonces, así, el recorrido de la función van a ser los reales salvo el 2. Eso es. Entonces, ¿cómo encontramos el recorrido? Hagamos un repasito. ¿Qué fue lo que hicimos? Tomar la función y despejar la x. No es nada más que eso. Y al final, cuando despejamos la x, ahí nos damos cuenta de que la y no puede ser 2. ¿Sí? Y en el caso, por ejemplo, de que menos y la y queda en positivo, se cambia el otro signo del... ¿Cómo? A ver, cuéntame en qué línea. Lo hice al revés. O sea, abajo me quedó... Ah, te quedó ya. Te quedó Cambio el signo de 2i menos 1, 2 menos i. ¿Eso? Sí, Es lo mismo. ya. Igual te sale que el 2 no es. Ya, pero en el caso de que me... Ah, ya. Si te da eso, va a estar bueno Siempre va igual. a ser positivo. No necesariamente, O sea, porque hay... el recorrido, por ejemplo, abajo menos el 2. Ah, pero es que si fuera, por ejemplo, así, ahí sería... Ese, No, es que ahí se restringe igual que el dominio. ah, ya. Si tú miras que el denominador no sea 0. Ya. O que esté dentro de una raíz, las mismas restricciones. Profe, Dígame. entonces, ¿ambas soluciones están correctas? Sí, esta o esa. Es lo mismo. Porque de todas formas I no puede ser 2. Es que eso, de todas formas el i no puede ser 2. Y si se fijan, este lo multipliqué por menos 1 para obtener el de allá y este también. ¿Sí? Entonces al final no le estoy haciendo nada. ¿Sí? Cualquiera de las dos da lo mismo. ¿Ya? Entonces, en recorrido, esa es la forma que vamos a tener para calcularlo. Hay otras, pero son más rebuscadas. ¿Ya? ¿Preguntas, chiquillos? ¿Queda claro? Esto es todo lo que vimos en la clase pasada. ¿Sí? Profe, la respuesta sería la de abajo. La última, sí, así, recorrido de f es los reales salvo el 2. ¿Sí? ¿Por qué el 2? Porque el 2 es el que hace 0 el denominador. ¿Ya? Pero en ese caso no tiene nada que ver. O sea, básicamente sacar a la X en este caso y dejarla aquí. Para saber cuándo I puede ser determinar mi...
mansa definición, pero ahí vamos a ir desglosándola de a poquito. De partida, para definir la función compuesta, ¿qué estoy definiendo al principio? Dos funciones, ¿cierto? Una función que se llama f y otra que se llama g, ¿ya? Nada más que eso, en esta primera parte. Después, ¿qué estoy diciendo? Estamos definiendo una función que tiene esta notación. F o g de x, ¿sí? Que no es nada más que hacer ¿qué cosa? En la f vamos a insertar ¿qué? La función G. La g. ¿Sí? Por eso se llama compuesta, porque al final una la estoy mezclando con otra. ¿Sí? Ya. ¿Y cómo se define? Como les decía, no es nada más que meter una función dentro de la otra. Ya. Pero hay algo importante. Que ahí no lo vamos a preguntar, pero hay que tenerlo presente. ¿Qué pasa con el dominio de la compuesta? Miren, aquí, lo primero que tiene que pasar es que la x tiene que pertenecer al dominio de la g para poder insertarla dentro, ¿cierto? Eso es lo que estoy diciendo ahí. El x tiene que ser parte del dominio de la función de adentro. ¿Y qué más tiene que pasar? Todo esto tengo que ser capaz de insertarlo en la f, si no, no tiene sentido. G de x es parte del dominio de la f, ¿ya? O sea, a pesar de que todo esto sea un símbolo, está diciendo eso, está diciendo que tenemos que tomar elementos que se puedan reemplazar, si no, no tiene sentido todo esto que estamos escribiendo, ¿ya? Ahora, como les digo, esto no se los vamos a preguntar, así que tranquilidad con eso, ¿ya? Pero para que lo sepan, la compuesta tiene un dominio especial que es ese. Tenemos que ser capaces de insertar cosas adentro y lo que obtengamos tenemos que ser capaces de insertarlo en la f. Ese es el procedimiento que está ahí. X tiene que ser del dominio de la g y la g tiene que ser parte del dominio de la f, ¿ya? Ejemplo. Partamos con cosas simples. Ahí escribí dos funciones. Primera pregunta. ¿Cuál sería f compuesta con g? ¿Qué dice la definición? ¿Cómo se leía esto? Está acá arriba. ¿Qué significa? La X la reemplazo por la función Es así, ¿cierto? ¿Quién era la g? X al cubo. Ya, esta parte es importante que la entiendan, chiquillos, porque vienen caleta de ejercicios de este estilo y en la prueba lo más probable es que le salga. F compuesta con G. ¿Qué significa? F evaluada en G, ¿cierto? Ya, la G. ¿Quién era la G? La G era X al cubo, ¿sí? Que ahí está. Ya. ¿Y qué sería F de X cubo? ¿Qué sería? reemplazar el X cubo en el X Eso, ¿cierto? Porque miren, en la F de X. aquí está la F. ¿Qué pasa si el X vale 1? Aquí se reemplazaba un 1. ¿Qué pasaba si esto era un A? Se empieza por A. Se reemplaza por A, ¿cierto? ¿Qué pasa si aquí adentro en vez de X hay un X cubo? ¿Y cuánto quedaría entonces? 2x cubo más 1. Esa sería la compuesta f con g. ¿Sí? Como les digo, no es nada más que meter una función dentro de la otra. ¿Cómo sería g compuesto con f? Esto a ustedes les da el orden, ¿cierto? O sea, les quedaría... ¿Cómo les quedaría? La G afuera y adentro la F. Esa es la definición de la compuesta.
como la escribí. ¿Sí? La de afuera se evalúa en la que sigue. Eso es. Ya. ¿Cuál era la F? Eso era. O sea, ¿qué tendríamos que hacer en esta parte? Hacer 2x más 1. ¿Y qué sería eso? Por último, hay que mirar la G. ¿Qué hace la G? A lo que está ahí lo eleva a 3. ¿Cómo quedaría entonces? Lo que está ahí lo eleva a 3. ¿Sí? Y esa sería la otra compuesta. Miren, eso y eso son lo mismo. ¿Sí o no? ¿Sí? No son lo mismo. ¿Cierto? No es lo mismo. 2x cubo más 1 es lo mismo. O sea, no es lo mismo que 2x más 1 y todo al cubo. De hecho, pueden desarrollar la potencia y se dan cuenta que no es lo mismo. ¿Cuál es la conclusión? ¿Importa el orden o no? Sí. Entonces aquí obtenemos una operación por primera vez en la vida que no es conmutativa. La suma conmuta, el producto conmuta, pero ¿qué pasa con la compuesta de funciones? No conmuta. Observación. La composición de funciones no es conmutativa. Es decir, pasa eso. La compuesta en un sentido es distinta a la compuesta en el otro. Podrían haber casos que funcionan, pero en general no funciona. ¿Sí? Porque el mundo de las funciones es bien raro. ¿Sí? Como les digo, en general el orden importa. Hay muy pocos casos que da lo mismo, pero son contados. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí, chiquillos? Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer en la siguiente hora? Ustedes van a trabajar en la guía que está en Canvas. Guía de funciones. Deberían poder hacer... No, deberían poder hacer todo. Todo salvo las aplicaciones, eso. ¿Sí? Porque las aplicaciones tienen que ver con funciones, con otro tipo de funciones que vamos a ver en la próxima clase. De ahí en adelante. ¿Ya? La guía, ¿la descargan ustedes o se las dejo aquí? Ahí, a ver.